Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? 1 de septiembre, vuelve la rutina. Bueno, aquí estamos para intentar hacértela un poquito más fácil. Soy Juan Luis Sánchez, te mando ánimos en nombre de todo el equipo del diario.es y del podcast. Ánimo con la vuelta. Hoy comienza la nueva temporada de Un Tema al Día. Antes de empezar te quiero pedir algo. Cuéntale a la gente que estamos aquí. Cuéntale a tus amigos, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo, por ejemplo, que Un Tema al Día te explica la actualidad, te la pone un poco más fácil, pero sin renunciar a lo complejo. O que compartimos reflexiones, que contamos historias, que nos hacen pensar. Bueno, eso es lo que nosotros creemos que hacemos, pero tú, que eres oyente fiel, que nos haces líder en este formato en España, pues explícalo como quieras. Lo que quieras, pero que se vengan. Y mientras llegan, nosotros es lo que toca a lo nuestro, que es mucho. ¿Empezamos? Vamos al lío. Cada año nos pasamos el verano diciendo que esto es gravísimo, pero cada verano es peor. Cada año hay polémica política y un consenso social. No puede volver a pasar. Pero llega el 1 de septiembre y es como si no hubiera pasado nada. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Incendios. Que septiembre no olvide. Una cosa antes de empezar. La convocatoria de Kit Digital dirigida a empresas de entre 0 y menos de 3 empleados ha entrado en su fase final de presupuesto. Solicita ya tu bono. Te cuento más al final del episodio. Hola Juanlu, este último mes he estado cubriendo los incendios forestales. Yo me he estado moviendo por la provincia de Ourense y allí vi como incluso a muchos kilómetros de donde estaba ardiendo llegaban las cenizas. Los vecinos tenían que limpiar a diario pues, los coches, las casas, la ceniza que se les iba acumulando. El cielo estaba totalmente cubierto de humo, a muchísimos kilómetros se percibía el olor, se perdía mucha visibilidad. Incluso cuando el fuego se acercaba en los peores días, directamente no podías ni siquiera ver dónde estaba la línea de fuego. Lo veías por la noche sí se percibía claramente el resplandor o directamente las llamas donde estaba ardiendo. Se veían, por ejemplo, pinares que ardían en cuestión de minutos, lo percibías perfectamente, percibías incluso el calor estando a bastantes metros de donde estaban las llamas, los sonidos, el ruido que hacen las cortezas de los pinos cuando arden, que estallan, que parecen así como petardos. Y también veías a muchos vecinos pues llorando porque habían perdido su casa o todavía con el susto en el cuerpo porque habían tenido que apagar las llamas prácticamente en su puerta, o vecinos que salían con lo que habían pillado, con cubos, con mangueras, con batefuegos que hacían con ramas de árboles y salían a defender las aldeas. Te encontrabas a vecinos pues, que bajaban del monte cubiertos de cenizas, agotados, vecinos que estaban muy enfadados porque se habían visto solos en muchísimas aldeas, porque la cantidad de fuegos que hubo en Ourense desbordó por completo al equipo profesional y en muchos sitios los vecinos se organizaron entre ellos para ir respondiendo a las zonas más urgentes. Has escuchado a Beatriz Muñoz, compañera del diario.es en Galicia, que ha estado este mes de agosto durante varios días a pie de fuego en la comarca orensana de Valdeorras, una de las zonas más castigadas por los incendios forestales de este verano. Beatriz es solo una de las periodistas de las personas, bomberos, voluntarios, policías, que han visto la magnitud de la destrucción del fuego, que nos han acercado, sin quemarnos, a incendios devastadores. Más de 400.000 hectáreas arrasadas, fuegos activos durante más de 3 semanas, aldeas quemadas, servicios de extinción completamente desbordados, 5 muertos y 5.000 personas desalojadas. ¡Atención! ¡Les habla la Guardia Civil! ¡Desalojen el pueblo! ¡Riesgo de incendio! ¡Desalojen el pueblo, por favor! ¡Les habla la Guardia Civil! Hemos visto imágenes estremecedoras, ecosistemas enteros heridos de muerte, las médulas, el Parque Nacional de los Picos de Europa, 5 de las 7 reservas de la biosfera de la provincia de León han ardido, y los montes de Tarifa, y los de Madrid o los de Asturias. Hemos visto chorros de agua evaporados antes siquiera de tocar el fuego. Hemos visto llamas altas como torres, imposibles de olvidar, que ya hemos empezado a olvidar. Tranquila. Porque siempre pasa lo mismo.
Llega septiembre y el presidente del gobierno dice algo, el de la oposición responde y salta un caso de presunta presunción y nos ponemos a hablar de otra cosa. Y hasta el año que viene, los incendios serán cada vez más graves, los ecosistemas cada vez más pequeños, las imágenes cada vez más alarmantes y volverá a llegar el olvido de septiembre. Para resistirnos a eso, o para intentar ayudar algo a esa resistencia, este primer capítulo de la temporada, 1 de septiembre, es para intentar retener en la memoria lo que nos ha pasado mientras intentábamos desconectar. Luis Pardo, El Diario.es Galicia, hola. ¿Qué tal? Muy boas. Sandra Moreno, redacción del Diario.es en Extremadura, hola Sandra. Hola, Juanlu. Y saludo también a Antonio Vega, El Diario.es en Castilla y León. Hola Antonio, ¿qué tal? Pues la verdad, no muy bien. No me extraña, han sido semanas muy complicadas de trabajo para vosotros. Luis, hemos arrancado este episodio con la foto de Beatriz Muñoz, ¿no? De tu compañera, de lo que ella ha vivido en la provincia de Ourense, que como decimos es una de las más afectadas. ¿Cómo describes tú a la gente que no ha vivido esto en primera línea? ¿Cómo le describes lo que ha pasado este verano con los incendios? Pues yo creo que podemos empezar a explicarlo hablando de que venimos de varios años en los que el monte no arde y como dicen los que saben, todo lo que no ardió es que va a arder después. Y a final del año pasado, cuando los políticos estaban frotándose las manos, los que saben de esto ya nos decían que la situación no era para ser especialmente optimista, porque toda esa masa que no se había quemado se convertía en combustible para el año siguiente, combustible que además se había acompañado por unas condiciones de la atmósfera derivadas del cambio climático que no habíamos tenido antes, y todo eso forma un choque de trenes o una tormenta perfecta. Eso fue lo que pasó, ese combustible estaba ahí. Durante esta primavera llovió muchísimo, con lo cual todavía creció más, y después llegó una ola de calor en agosto, sobre todo en Ourense, como no se recordaba. Esto desencadenó esta oleada de incendios, entre los que ya tuvimos varias muestras de los llamados incendios de sexta generación, con columnas convectivas que generan su propio clima, que lanzan pavesas a cientos de metros y que generan incendios mucho más lejanos, y contra todo eso está claro que los equipos de extinción ahora mismo no están preparados. Lo único que pueden hacer es tratar de salvar las vidas, tratar de salvar viviendas y esperar a que se den unas condiciones en las que sí se puedan apagar esos incendios. Yo a veces pienso en las películas de Godzilla, ¿no? Cuando Godzilla atraviesa Tokio y los vecinos de Tokio lo único que pueden esperar es a ponerse a salvo, pensando que a lo mejor Godzilla se va hacia Kioto y ya atraviesa la zona y ya los deja a ellos atrás. Pues esto es lo que nos puede pasar. Mientras pasa el incendio Godzilla, lo mejor que podemos hacer es tratar de poner a salvo a los vecinos, poner a salvo las propiedades y esperar a que llegue a una zona donde las condiciones permitan apagarlo. Antonio, ¿cuál es tu sensación personal sobre lo que ha pasado durante estos días, por ejemplo, en tu comunidad, en Castilla y León? Pues la verdad es que hemos vivido una tragedia ambiental a la que va a seguir una tragedia económica y probablemente una tragedia social que no tiene parangón, ¿no?, en nuestra historia. El fuego ha calcinado sobre todo a la región leonesa, en particular a la provincia de León, que ha ardido de norte a sur y de este a oeste. Ha afectado gravemente a Zamora. Salamanca ha vivido su peor incendio forestal en su historia. También Palencia ha vivido un drama calcinando uno de sus mejores monumentos naturales, como es la montaña palentina. La situación ha sido absolutamente catastrófica. Además, hay que tener en cuenta que ha costado 3 vidas a 3 personas, 2 voluntarios y un bombero forestal herido en un accidente, y ha generado unos cuantos heridos, además de afectar a viviendas en localidades que han sido afectadas por el fuego. El desastre económico que se avecina, porque parte de los recursos de la naturaleza eran aprovechados de manera turística, y también los recursos agroganaderos que se han calcinado y que van a impedir la continuación de muchos negocios en muchas de las localidades. Se avecina un desastre económico sin paliativos en muchos pueblos y en muchas comarcas de Castilla y León, en particular en las provincias de León y de Zamora, y alguien tendrá que tomar medidas para paliar esa situación. Sandra, voy contigo. Extremadura es otro de los territorios donde más superficies de alto valor han ardido. Se han quemado unas 35.000 hectáreas. Ha habido hasta 18 incendios a la vez que duraban días y días. Uno de los fuegos más graves ha sido el que se produjo en Jarilla, ¿no? Es una población entre el Valle de Ambroz y el Jerte. Esto lo hemos aprendido muchos estos días. Allí también pues había vecinos apagando el fuego con lo que tenían a mano, ¿no? Ayuda que no llegaba. Sandra, danos una idea de lo que habéis vivido en Extremadura para intentar que al menos no caiga en el olvido. Si se puede medir el dolor en horas, que no lo sé, han sido 11 angustiosos días, han sido 160 kilómetros. O sea, empezó en Jarilla, que es una pequeña localidad cacereña,
pero llegó hasta la provincia de Salamanca. Hubo 4 o 5 días en los que una lengua de fuego incontrolada iba atravesando primero la comarca del Ambroz y luego el Valle del Jerte. El incendio no solo arrasó los cerezos, que quizás sean los más conocidos y apreciados, también han ardido robles, castaños, pinos, alcornoques, árboles que forman parte de la identidad de estos paisajes y que protegen la biodiversidad de esta zona tan característica. Las llamas se acercaron a cumbres tan emblemáticas como el Pinajarro, a enclaves únicos como la Garganta de los Papúos, donde mucha gente en verano viene a hacer barranquismo. Y todo esto, Juanlu, en pleno puente de agosto, que no solo es la fecha más turística del año, sino también el momento en la que la mayoría de las extremeñas y los extremeños que un día emigraron regresaron a sus pueblos. Por eso, además de la pérdida ecológica, este incendio se ha vivido con un dolor muy especial, porque ha tocado también lo emocional. Hablemos también de la gestión. A estas alturas, en nuestra opinión, el Gobierno central ha fallado en su prevención. No ha puesto todos los medios disponibles para que la crisis no tuviese la intensidad que hemos vivido en las últimas semanas. A lo mejor tendrán que preguntarse por qué no se anticiparon quienes estaban gestionando la emergencia en las comunidades autónomas a pedir los medios que necesitaban, no in extremis. Porque cualquiera que se dedique a gestionar emergencias y sepa lo que se tiene entre manos, sabe que mover bulldozer no se hace en 10 minutos o que mover medios aéreos no se hace en 5. La directora general de Protección Civil es una pirómana más. Se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos. Así es imposible dar solución a los problemas. Las 3 comunidades autónomas más afectadas por los fuegos están gobernadas por el Partido Popular. Esto es fácil porque el PP gobierna en casi todas, pero también es importante. Las competencias de prevención y de extinción de incendios forestales son autonómicas. Esto es un hecho y es así desde hace muchos años ya. Pero acabamos de escuchar al presidente del PP, Núñez Feijóo, criticando al gobierno central por falta de prevención. Hemos escuchado a la directora general de Protección Civil estatal, Virginia Barcones, defenderse de esas críticas. Y hemos escuchado a Elías Bendodo, también del PP, ya con todo, llamándola pirómana en una guerra política a tumba abierta. Luis, no sé si a vosotros también, pero desde aquí nos recuerda todo este esquema de gestión política a lo que pasó tras la Dana de Valencia. No sé si en Galicia tenéis esa sensación también. Sí, esto ha sido así y además genera un gran contraste si lo comparamos, por ejemplo, con la ola de incendios de 2006, la peor del siglo hasta ahora, cuando en ese caso gobernaba el bipartito y Feijóo, líder de la oposición, acompañado de Mariano Rajoy, también líder de la oposición, se manifestaban en Santiago contra la gestión de la Xunta, no contra la gestión de Zapatero, que era el que gobernaba en ese momento. Hay 2 casos que pueden ser muy ilustrativos. Dentro de la lista de medios que la Xunta pidió al gobierno central, uno eran 200 militares que pudiesen ayudar en tareas logísticas, una petición que hacía el mismo día en el que se incorporaban ya al operativo casi un centenar de esos militares dentro de la campaña Centinela Gallego que se pone en marcha todos los años. Pues bien, justo 200 operativos del Servicio Antiincendios eran los que faltaban en esta campaña, según han denunciado los sindicatos y según la Xunta, por pasiva ha acabado admitiendo al convocar a 15 de agosto 198 plazas para cubrir vacantes en el servicio, que decía tanto Rueda como la consejera de Medio Rural, que eran bajas que se habían ido produciendo durante el operativo, pero que viendo los partes y conociendo los cuadrantes y la organización para el mes de agosto, ya se veía que esos huecos, que esas vacantes no estaban cubiertas. Y de esto se deriva otra de las curiosidades, podemos decirlo de las paradojas casi, que mientras se pedía al gobierno 30 motobombas, había en cada distrito forestal y prácticamente en cada parque de bomberos de Galicia motobombas, autobombas que no podían ser utilizadas porque no tenían el personal asignado suficiente. Sandra, ¿qué sería lo más destacable en el caso de Extremadura para pensar en cómo se están gestionando los incendios? Pues en el caso de Extremadura hay como un antes y un después en la gestión sobre todo de este mega incendio de Jarilla en Cáceres. Desde la Junta de Extremadura todo lo que se transmitía tras las primeras reuniones del CECOPI era una coordinación y colaboración máxima para la extinción de las llamas, hasta que aparece el PP nacional atizando al Estado. Entonces, hasta el consejero de presidencia de la Junta de Extremadura, en sus discursos, hasta ese día colaborador,
y toda la gestión estupenda, empieza a modificar el discurso. Empieza el cruce de acusaciones con el delegado del gobierno y cada uno en su papel, como es obvio, empieza a defender la gestión que hasta ese momento se supone que era conjunta, ya deja de serlo. Empieza el baile de fechas y horas en las que se han pedido los medios al Estado. Si estas peticiones son realistas o exageradas, incluso la Junta prepara para redes una tabla en la que a un lado apunta lo que se ha pedido y en el otro lo que se ha recibido. Pero esa tabla deja de actualizarse cuando los medios nacionales e internacionales llegan a mansalva a la región. Luego también sale a relucir el caso misterioso del retén de bomberos que no apagó una sola llama de Jarilla, porque nunca lo activaron. Antonio, te pregunto a ti también por la gestión, sobre todo porque en Castilla y León, hace solo 3 años, ya ardió la Sierra de la Culebra en Zamora, un incendio devastador que duró más de 45 días, y se supone que de aquello se sacaron algunas lecciones en el gobierno de Fernández Mañueco, a quien, por cierto, hemos visto cómo los bomberos forestales le han negado el saludo estos días, ¿no? ¿Qué queda de aquello? Lo que está claro es que no hemos aprendido nada de los graves incendios del año 2022 y nos hemos encontrado 3 años después con una situación que ha sido todavía peor. El diseño que tenía la Junta de Castilla y León de medios era claramente insuficiente. Y podemos poner un ejemplo. Antes de la oleada de incendios que comenzó el fin de semana del 9 y 10, veníamos de un gran fuego en la vertiente sur de la Sierra de Gredos, en Ávila. Y ese incendio, por ejemplo, obligó al desplazamiento de unidades desde El Bierzo a 4 horas para cubrir ese fuego. Cuando volvieron ese sábado 9, los miembros de ese retén se encontraron con un gran incendio forestal al lado de su base, que no podían atender porque habían ido acudido al incendio de Ávila, que también necesitaban muchos medios para su extinción. Esto indica cómo está el sistema diseñado, ¿no? Un sistema semiprivatizado que no tiene medios durante todo el año suficientes porque, como dicen los expertos, los incendios se apagan en invierno, ¿no? Ha habido que priorizar salvar los pueblos y las casas, también con muchas críticas por los vecinos por la falta de medios, a salvar el medio natural, porque era absolutamente imposible llegar a todo. Antonio Vega, Castilla y León. Ánimo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Sandra Moreno, eldiario.es en Extremadura, muchas gracias. Gracias a vosotros. Luis Pardo, Galicia, muchas gracias. Gracias a vos. Y antes de marcharnos, Kit Digital ha concedido más de 750.000 ayudas en sus 3 años de recorrido. Ahora, la convocatoria dirigida a las empresas de menos de 3 empleados entra en su fase final de presupuesto. Recuerda que las ayudas se conceden por orden de llegada y estarán activas hasta que se agote el presupuesto o se termine el plazo. Lo que ocurra antes, no dejes pasar la oportunidad y solicita tu bono. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.